¿Alguna vez se ha despertado en mitad de la noche con un brazo completamente dormido? Uf, sí. Esa sensación extraña de tener una extremidad que es tuya, pero que no sientes, Y luego viene lo peor. seguida por ese hormigueo casi violento, como miles de agujas cuando despierta. Exacto. Bueno, esa experiencia tan común es nuestra puerta de entrada a un universo fascinante, el de las sensaciones anormales. Hoy, con la ayuda de un texto de la referencia médica por excelencia, Principios de Medicina Interna de Harrison, vamos a aprender a descifrar el lenguaje secreto de nuestro sistema nervioso. Y es un lenguaje que de verdad vale la pena aprender, porque esas sensaciones que van desde un cosquilleo hasta un dolor que no se explica, pues no son aleatorias. Son mensajes. Son mensajes exactamente. El objetivo de este análisis es convertirlos en una especie de traductores. Vamos a seguir el viaje de una sensación desde un receptor en la piel hasta el cerebro, y veremos cómo la ubicación y el tipo de síntomas son pistas cruciales. Me gusta esa idea. Pensemos en ello como si nuestro cuerpo fuera un mapa, y estas sensaciones fueran las marcas que nos dicen, aquí hay algo que investigar. Detectives del sistema nervioso. Me encanta. Bien, este es el plan. Primero, vamos a definir el vocabulario básico. ¿Qué significan los síntomas positivos y negativos en neurología? Que es algo bastante contraintuitivo. Sí, un poco. Luego, trazaremos el mapa de las dos grandes superautopistas por las que viaja toda esta información sensorial. Fundamental. Y finalmente, veremos cómo se usa ese mapa para localizar con una precisión asombrosa el origen de un problema, ya sea en un pequeño nervio del dedo o en las profundidades del cerebro. Muy bien, empecemos por el principio. El texto divide los síntomas en dos categorías que suenan muy simples: positivos y negativos. Ajá. Pero no tiene nada que ver con si son buenos o malos, ¿cierto? Para nada. Es una distinción puramente funcional. Un síntoma positivo, según la fuente, es la aparición de una sensación que no debería estar ahí. Es algo que se agrega. Es algo que se agrega a la experiencia normal. El ejemplo clásico que da el texto es el hormigueo, esa sensación de alfileres y agujas que mencionabas. Claro. Pero la lista es larga. Incluye picazón, quemazón o sensaciones que el texto describe como lancinantes, como una descarga eléctrica. Ok. Básicamente, la causa es que en algún punto del cableado, un nervio se ha vuelto, digamos, disparador fácil. Se pone hiperexcitable y empieza a mandar ráfagas de señales sin que nadie se lo pida. Como un cortocircuito que genera señales fantasma. Un exceso de actividad. Eso mismo. Entonces, por lógica, los síntomas negativos serían lo contrario. La ausencia de algo. Exacto. Un síntoma negativo es la pérdida de una función. Es la disminución o ausencia de sensibilidad. El entumecimiento. La palabra que usamos todos los días para esto es entumecimiento. Pero aquí es donde la fuente nos da un dato que es realmente sorprendente y, en cierto modo, alarmante. A ver. Para que una pérdida de sensibilidad sea clínicamente detectable, en un examen físico, el texto dice que se necesita haber perdido cerca del 50% de los axones. Espera, un momento. Las fibras nerviosas que van a esa zona. ¿Me estás diciendo que puedo perder casi la mitad de la conexión nerviosa de, digamos, mi mano y no darme cuenta en el día a día? Podría pasar. Eso es increíble. Es como si la mitad de las luces de un estadio se fueran apagando una por una y nadie lo notara hasta que ya está casi a obscuras. Esa es una analogía perfecta. El cerebro es increíblemente bueno compensando y filtrando información, hasta que ya no puede más. Claro. Por eso la fuente subraya que la velocidad del daño es clave. Si la pérdida es muy lenta y gradual, una persona podría no notarla conscientemente. En cambio, si la pérdida es rápida y súbita, los fenómenos positivos y negativos suelen ser muy evidentes y alarmantes. Entiendo. Es la diferencia entre una luz que se atenúa a lo largo de un año y un fusible que explota de repente. Exacto. El segundo evento es imposible de ignorar. Entiendo el vocabulario básico, pero siento que necesito más detalle. El texto presenta una terminología muy específica, casi un idioma propio. Por ejemplo, parestesia y distestesia suenan casi igual. Es una de esas distinciones precisas que son cruciales en medicina. La fuente las define con mucha claridad. Parestesia se refiere a esas sensaciones anormales que no son dolorosas. Ok, ¿como el hormigueo? El hormigueo clásico es el mejor ejemplo.
En cambio, disestesia es un término más amplio, como un paraguas que incluye cualquier tipo de sensación anormal, ya sea desagradable, dolorosa o simplemente extraña. Ah, ya veo. Así que toda parestesia es una forma de disestesia, pero no al revés. De acuerdo, un término es más específico que el otro. Pero luego están las palabras que se usan en la exploración clínica, como hipoestesia, alodinia o hiperalgesia. Suenan intimidantes. Pero describen experiencias muy concretas. Hipoestesia es fácil. Es la reducción de la sensibilidad. El médico te toca con un algodón y lo sientes menos en un lado que en el otro. Ok. Alodinia, sin embargo, es un fenómeno fascinante y a menudo terrible para quien lo padece. Ocurre cuando un estímulo que normalmente no es doloroso en absoluto se percibe como doloroso. ¿Como por ejemplo? El texto da el ejemplo del simple roce de la ropa o de una sábana, que puede llegar a ser insoportable. Eso es increíblemente duro de imaginar. Que el simple piso de una sábana pueda sentirse como una quemadura. Es terrible. Nos hace revalorizar lo que significa una sensación normal, que es algo que damos por sentado cada segundo. Totalmente. Y en esa misma línea está la hiperalgesia, que es una respuesta de dolor exagerada a un estímulo que sí es ligeramente doloroso. O sea, un pinchazo que debería ser una molestia se siente como una puñalada. Exacto. El sistema está sobrereaccionando. El texto también menciona un término global, hiperpatía, que de alguna manera engloba todos estos fenómenos de sensibilidad aumentada o alterada. Bien, creo que ya tengo el vocabulario. Entiendo las pistas, pero para que todo esto tenga sentido, supongo que tenemos que entender el sistema cuando sí funciona. Claro. Necesitamos el mapa del que hablábamos. ¿Cómo es ese viaje de una sensación desde un simple roce en la piel hasta que el cerebro dice, ah, eso es seda? Exacto. Sin el mapa, las pistas no sirven de nada. El viaje comienza en millones de receptores microscópicos en la piel. La fuente los clasifica de forma muy cara. Tenemos terminaciones nerviosas libres, que son como sensores básicos para el dolor y la temperatura, y por otro lado, terminaciones encapsuladas, que son mecanorreceptores más especializados para el tacto fino, la presión y la vibración. De acuerdo. Un receptor se activa, una aguja pincha un dedo. Esa señal eléctrica empieza a viajar. ¿Qué camino sigue? Y aquí llegamos al núcleo del asunto, al secreto que permite a los neurólogos hacer su trabajo. La información no viaja por un solo cable, sino por dos superautopistas principales hacia el cerebro. Dos vías. La primera es la vía espinotalámica. Esta transporta principalmente las sensaciones más crudas o de alerta, dolor, temperatura y el tacto más grueso. Ajá. Lo más importante de esta vía es que sus fibras nerviosas entran a la médula espinal y se cruzan al lado opuesto del cuerpo casi de inmediato, para luego subir por ese lado contrario hasta el cerebro. Espera, ¿se cruzan de inmediato? Eso suena como una receta para la confusión. ¿Por qué el cuerpo diseñaría un sistema tan enrevesado? Parece enrevesado, pero es una genialidad para el diagnóstico. Pero antes de llegar a eso, hablemos de la segunda autopista. Es la vía del cordón posterior lemnisco interno. Uf, el nombre es un trabalenguas. Sí lo es, pero su función es la de la alta definición. Transporta el tacto fino y discriminativo, la sensación de vibración y la propiocepción. ¿Propiocepción? Es ese sentido que nos permite saber dónde están nuestras articulaciones y extremidades sin tener que mirarlas. Ah, ok. Es lo que te permite llevarte una taza a la boca con los ojos cerrados. Y aquí está la gran diferencia con la otra vía. Estas fibras suben por el mismo lado de la médula espinal por el que entraron. No se cruzan. No se cruzan al lado opuesto hasta llegar mucho más arriba, a nivel del tronco del encéfalo, justo antes de llegar a su destino final. Ok, déjame ver si entendí. Tenemos la vía del peligro, dolor, temperatura, que cruza de inmediato al otro lado en la médula. Correcto. Y luego tenemos la vía de la alta definición, tacto fino, posición, que sube por el mismo lado y se espera hasta el último momento para cruzar. Exactamente. Ese detalle del punto de cruce parece ser la clave de todo. Es absolutamente crucial. Es la piedra de Rosetta para interpretar los síntomas. Permite a un neurólogo localizar una lesión con una precisión asombrosa. Dame un ejemplo. Te doy el ejemplo del libro de texto que aparece en la fuente. Imagina una lesión que daña justo la mitad derecha de la médula espinal. Ok. El resultado es un patrón de síntomas muy extraño. La persona perdería la sensación de dolor y temperatura en el lado izquierdo del cuerpo, El lado opuesto. pero perdería la vibración y el sentido de la posición en el lado derecho, todo por debajo del nivel de la lesión. Claro. Porque la vía del dolor ya se había cruzado al lado izquierdo, así que la lesión en el lado derecho la interrumpe.
Ajá. Pero la vía de la vibración del lado derecho todavía no se había cruzado, así que la lesión la atrapa en su propio lado. Es brillante. Exactamente. Este patrón cruzado solo se puede explicar conociendo estas dos vías y sus diferentes puntos de cruce. Es pura lógica anatómica. Bien, ya tenemos el vocabulario y el mapa de las autopistas. Es hora de jugar a los detectives. Adelante. Con este mapa en mente, ¿cómo nos ayuda una pista como un hormigueo en un solo dedo a encontrar al culpable? La distribución de los síntomas en el cuerpo es la pista principal. El texto nos da varios ejemplos clásicos. A ver. Si los síntomas siguen el territorio de un solo nervio, como un dedo específico o una franja de piel, eso apunta a una lesión de un nervio periférico o una raíz nerviosa. Entiendo. El texto menciona la ciática como el ejemplo perfecto de dolor radicular. La compresión de una raíz nerviosa lumbar provoca dolor que irradia por toda la pierna, siguiendo el trayecto exacto de ese nervio. De acuerdo. Eso es un problema localizado, en un cable específico. Pero ¿qué pasa si el patrón es más generalizado? Como cuando el entumecimiento afecta a manos y pies al mismo tiempo. En ese caso, la sospecha recae sobre una polineuropatía. El patrón típico es simétrico en calcetín y guante. Calcetín y guante. Me gusta el término. El entumecimiento o el hormigueo empieza en las puntas de los dedos de los pies y de las manos, las partes más lejanas al centro del cuerpo, y va ascendiendo de forma gradual y pareja por las 4 extremidades. Ajá. Esto indica un problema sistémico que afecta a los nervios según su longitud. Los más largos son los primeros en sufrir. ¿Y si el problema está más arriba, en la jerarquía, en la propia médula espinal? Una lesión en la médula espinal se delata por un nivel sensitivo muy claro. Es como si trazaran una línea invisible en el torso. Por debajo de esa línea se pierde la sensibilidad. Y por encima, todo normal. Todo normal. Además, la fuente menciona un fenómeno muy curioso y específico, el signo de Lermite. Lermite. Se describe como una sensación de descarga eléctrica que recorre la espalda y a veces las extremidades al flexionar el cuello hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué específico! Una descarga eléctrica al mover el cuello es una pista increíblemente precisa. Lo es. Es un indicador clásico de una lesión en la parte posterior de la médula espinal cervical, común en condiciones como la esclerosis múltiple. Nos dice exactamente dónde mirar en el mapa. Siguiendo el viaje hacia arriba, ¿qué patrones vemos con lesiones en el tronco del encéfalo o en el cerebro mismo? El tronco del encéfalo, al ser una estructura tan compacta por la que pasan todas las vías, produce patrones cruzados muy particulares, como el que ya discutimos. Claro. Se puede afectar la sensibilidad de un lado de la cara y del lado contrario del cuerpo, y si la lesión está aún más arriba, en el tálamo, la gran estación de relevo sensorial, o en la corteza cerebral, ¿Ahí qué pasa? generalmente causa una pérdida de sensibilidad en toda una mitad del cuerpo, de la cabeza a los pies. Es lo que se conoce como un déficit hemisensitivo. Media parte del cuerpo. Media parte. A veces, una lesión en el tálamo puede generar algo terrible, un dolor crónico y severo en todo el lado afectado, conocido como el síndrome de Dejerine-Roussy. El texto también habla de pruebas más complejas, para lo que llama la sensibilidad cortical. Parece que no se trata solo de si se siente un pinchazo, sino de algo mucho más sutil. Sí, esto es fascinante. Estas pruebas evalúan la función del lóbulo parietal del cerebro, que es donde se procesa e interpreta toda la información sensorial que llega. Ah, la interpretación. Aquí el problema no es que la señal no llegue, sino que el cerebro no sabe qué hacer con ella. La sensibilidad básica puede estar intacta. La persona siente el tacto, pero el cerebro no puede darle sentido. Incluyen la discriminación de 2 puntos, que es saber si te están tocando con una o 2 puntas a la vez en la yema del dedo. O la grafestesia, que es la capacidad de reconocer números o letras dibujados en la palma de la mano con los ojos cerrados. Entiendo. Y la estereognosia, que es identificar un objeto común, como una llave o una moneda, solo con el tacto. Claro. Si estas pruebas de interpretación fallan en un lado del cuerpo, pero la sensibilidad primaria está bien, sabemos que el problema no está en los nervios ni en la médula, sino en la corteza cerebral del lado opuesto. Hemos recorrido un largo camino, desde esa sensación tan familiar de un brazo dormido hasta el complejo mapa de nuestro sistema nervioso. Ha sido un buen viaje. Lo que me queda clarísimo, después de analizar este texto, es que el patrón de una sensación extraña rara vez es aleatorio. Es un lenguaje, un mapa que si se sabe leer puede guiar a los médicos directamente a la raíz del problema. Absolutamente. Nos demuestra que la sensación no es una sola cosa monolítica.
Es un conjunto de modalidades distintas, tacto, dolor, temperatura, posición, que viajan por autopistas separadas, cada una con su propia ruta y su propio destino. Cierto. Cualquier interrupción en esas vías, ya sea un pequeño bache en un nervio periférico o un gran bloqueo en el cerebro, deja una firma única que puede ser identificada. Y para terminar, una idea final para la reflexión, que viene de una sección del texto que apenas mencionamos. La fuente habla brevemente de síntomas sensitivos de origen psicogénico. Es decir, sensaciones muy reales para la persona que las siente. Muy reales. Pero que no corresponden a ninguno de los mapas anatómicos que hemos descrito. Siguen un patrón que no tiene sentido neurológico. Y esto nos deja con una pregunta intrigante. Si el cerebro es capaz de generar experiencias sensoriales tan complejas y convincentes como el dolor, el entumecimiento o el hormigueo, sin que exista una lesión física detectable en las vías que hemos descrito. ¿Qué nos dice eso sobre el poder de nuestra corteza cerebral para construir y deconstruir nuestra propia percepción de la realidad física? Es una idea vertiginosa. ¿Cuál separados están los mapas que tenemos en la mente del territorio físico de nuestros nervios? Quizás la frontera entre lo que sentimos y lo que creemos sentir es mucho más borrosa de lo que pensamos.